Burrus Frederick Skinner fue un psicólogo y autor estadounidense que formuló la teoría del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una corriente de la teoría conductista. Es un proceso mediante el cual un sujeto modifica o altera sus conductas debido a las consecuencias positivas o negativas que ésta produce. Supone que los comportamientos se centran en factores ambientales controlados por el individuo. Skinner refería a sus medios de examinar la conducta como el análisis funcional. El análisis funcional de la conducta permite organizar la información más importante del paciente. En él se tienen en cuenta las relaciones sociales de la persona, sus conductas problemáticas y los acontecimientos que han adquirido importancia en el origen y mantenimiento del problema. Sirve para la predicción y control del comportamiento. El aprendizaje es la reclasificación de las respuestas en una situación compleja. El condicionamiento es el fortalecimiento de la conducta a resultas del reforzamiento. Existen dos tipos de condicionamiento. El tipo S o clásico, propuesto por Pavlov, es caracterizado por la unión del estímulo reforzador incondicionado y otro estímulo condicionado, y explica que tales comportamientos provocan reacciones emocionales condicionadas. El tipo R u operante por Skinner, que señala que la respuesta es controlada por sus consecuencias y que éstas operan en el medio. Los conceptos básicos de mayor importancia son: refuerzo. Es el proceso responsable del fortalecimiento de las respuestas haciendo que incremente su tasa o haciendo que sea más probable que ocurran. Existen dos tipos de refuerzos. Refuerzo positivo. Es aquel que se otorga al individuo como consecuencia de una conducta, un estímulo agradable, para que el individuo realice la misma conducta posteriormente. Por ejemplo, ver la televisión acabando la tarea. Refuerzo negativo. Es la desaparición de un estímulo agradable para el individuo en consecuencia de la respuesta o conducta esperada, para que el individuo realice de nuevo esa conducta en el mismo contexto. Por ejemplo, hasta que termines la tarea te daré tus videojuegos. Reforzadores. Son acciones, palabras o sensaciones entendidos como estímulos que recibe el individuo como consecuencia de una conducta propia, con el fin de que la conducta se fortalezca y que ésta se repita. Existen tres tipos: el reforzador primario, secundario y generalizado. Primarios. Son estímulos necesarios para la supervivencia. Estos no son aprendidos anteriormente y por sí mismos generan satisfacción, como la comida, agua y abrigo. Secundarios. Son estímulos o acciones relacionadas en repetidas ocasiones con reforzadores primarios. Estos adquieren valor por aprendizaje. Generalizados. Son reforzadores condicionados, que están apareados con los reforzadores primarios que provienen de los adultos.
Contingencia de 3 términos es el modelo de condicionamiento operante básico. Estímulo discriminativo. Se presenta la ocasión para una respuesta. La presencia de un estímulo discriminativo hace más probable la aparición de las respuestas que han sido reforzadas en su presencia. Respuesta. Reacción del individuo seguido de un reforzador. Estímulo reforzador. Acontecimiento o consecuencia que aumenta la probabilidad de que la respuesta se reproduzca en un futuro. La extinción es la reducción de una respuesta o conducta de parte del individuo a falta de refuerzos. La rapidez para que una conducta disminuya dependerá del historial de refuerzos. La extinción no es lo mismo que el olvido. Un ejemplo de esto es cuando alguien escribe muchas cartas a la misma persona y no recibe respuestas. Al final, este le dejará de escribir, pero eso no significa que esa persona olvidará cómo escribir cartas. El castigo es una consecuencia negativa ante una conducta no deseada. Su intención es la reducción o desaparición de la conducta no deseada. El regaño de un maestro hacia una mala conducta es un ejemplo de castigo. Skinner propuso alternativas al castigo, que son más eficaces para cambiar la conducta indeseable. Programas de refuerzo son reglas a través de las cuales es posible lograr el aprendizaje e incremento de la probabilidad de modificar una conducta en el educando. Existen varios tipos, entre ellos, refuerzo continuo. Refuerza todas las respuestas. Luego de cada una, la conducta se premia, siempre que aparece. Refuerzo intermitente. Las recompensas no siempre se otorgan cada vez que se muestra una buena conducta. Programas de intervalo. Se enfocan en la cantidad de tiempo transcurrido desde que se recompensó a la persona. La respuesta es reforzada después de cierto tiempo. Refuerzo continuo. Refuerza todas las respuestas luego de cada una. La conducta se premia siempre que aparece. Refuerzo intermitente. Las recompensas no se dan cada vez que se muestra una conducta, o sea, recibir nuestra recompensa cada cierto tiempo. Se mantiene la atención del docente porque está la expectativa. Programas de intervalo. Se enfocan en la cantidad de tiempo transcurrido desde que se recompensó a la persona. La respuesta es reforzada después de cierto tiempo. IFE 5. El tiempo que pasa entre dos reforzamientos es siempre el mismo, en este caso cada 5 minutos. Intervalo variable. El refuerzo está disponible después de un tiempo que varía aleatoriamente, pero alrededor de un promedio. Un ejemplo podría ser el de un profesor que realiza exámenes sorpresa aproximadamente cada semana. Programas por razón. Establecen que se debe pasar por un determinado tiempo desde la obtención del reforzador anterior, antes de que la respuesta requerida sea de nuevo reforzada. RF. Se refuerza cada número determinado de respuestas. Otorga el premio por cada X repeticiones de la conducta. Por ejemplo, cada 3 veces que conteste bien una pregunta, el estudiante obtendrá una estampita. RV. Se refuerza cada respuesta o conducta que va variando alrededor de un número promedio.
El reforzador aparece tras varias repeticiones, pero no se especifica cuántas. Generalización. Implica responder del mismo modo a estímulos distintos debido a sus similitudes. Por ejemplo, un alumno en la asignatura de español tiene buenos hábitos de estudio y lectura, saca buenas notas en los exámenes, adelanta sus deberes y por lo tanto obtendrá una buena calificación. Por consiguiente, en cualquier otra asignatura, aunque no sean los mismos temas, podrá conseguir los mismos resultados al repetir la misma conducta en esta materia. Técnicas para facilitar la generalización. Todas son recomendaciones de O'Leary y Dreibman, 1971. Compromiso de los padres. Se comprometen los padres en los programas de cambio conductual. Expectativas elevadas. Animar a los estudiantes y decirles que son capaces de desempeñarse bien. Autoevaluación. Enseñar a los estudiantes a supervisar y evaluar su comportamiento por ellos mismos. Contingencias. Eliminar las artificiales como las fichas y sustituirlas con naturales, como los privilegios. Participación. Permitir que los estudiantes participen especificando las conductas por reforzar y las contingencias de refuerzo. Académico. Ofrecer un buen programa académico porque muchos estudiantes con problemas de conducta tienen deficiencias escolares. Beneficios. Mostrar a los estudiantes cómo se beneficiarán de los cambios conductuales, utilizando las actividades de su interés. Refuerzo. Reforzar a los estudiantes en diversos medios para reducir la discriminación entre situaciones reforzadas y no reforzadas. Y consistencia. Preparar a los maestros de clases regulares a seguir moldeando la conducta de los estudiantes en clases especiales cuando están indicadas en el programa regular. Discriminación. Consiste en que el estudiante responda de manera diferente según el estímulo o las características de la situación. Le permite al estudiante discriminar entre diferentes situaciones y actuar de una forma adecuada. Cambio conductual. Cambios de conducta debidos a una intervención espontánea. Moldeamiento. Se puede utilizar en el esfuerzo por cambiar el comportamiento deseado de alguien, y para ello se sigue de una secuencia. 1. Identificar la conducta inicial del alumno. 2. Señalar la conducta deseada. 3. Identificar los posibles reforzadores en el entorno del alumno. 4. Separar la conducta terminal en pequeñas etapas para dominar una tras otra. 5. Llevar al alumno de la conducta inicial a la terminal, reforzando cada aproximación a esta última. Encadenamiento. Se utiliza para enlazar conductas de manera que se forme una secuencia por medio de reforzadores. Modificación de la conducta o terapia conductual. Consiste en formas de intervención dirigidas a disminuir o eliminar conductas no deseadas e instaurar o incrementar conductas adaptadas, con el propósito de resolver problemas tanto de índole social como personal, y de mejorar el funcionamiento humano para facilitar el aprendizaje. Reforzadores de respaldo. Son estímulos que tienen el efecto de aumentar la probabilidad de una conducta antes de que éste se le presente o lo adquiera, como podrían ser recompensas o privilegios para cada alumno. Tiempo fuera. Es una estrategia como castigo negativo, que consiste en apartar al alumno un momento
y por sí solo reflexione en su mala conducta, esperando así que modifique o erradique con dicha conducta. Sirve como técnica de modificación de conducta, el cual se podría ocupar en un nivel bajo de mal comportamiento. Arrastre instintivo. Cambio gradual de la conducta en la dirección del comportamiento presumiblemente regido por el instinto. Lo hace de manera espontánea sin la necesidad de una experiencia previa. Automoldeamiento. Técnica para favorecer el aprendizaje del condicionamiento operante clásico. Son los esfuerzos personales para adaptar los comportamientos propios y obtener un refuerzo positivo. Conducta supersticiosa. Son aquellas condicionadas de manera accidental para originar una respuesta, atribuirle la razón de las acciones a la suerte. Conducta verbal. Es una conducta que es reforzada por la intervención de otras personas. Está condicionada y adaptada por los mismos estímulos y contingencias que la no verbal. El mando. Tipo de conducta verbal en la cual la persona pide, exige o sugiere algo. El tacto. Tipo de conducta verbal en la cual la persona nombra sujetos, sucesos o propiedades particulares de un acontecimiento u objeto y está controlada por una respuesta reforzadora. La ecoica. Tipo de conducta verbal en la cual la persona repite exactamente lo que le dice la otra. Una forma de conducta ecoica es la imitación. Esta se da mucho en los niños y bebés. Textual. Tipo de conducta verbal en la cual la persona entiende lo que lee. Está controlada por estímulos visuales, en especial por los textos. También ayuda a fomentar otras respuestas verbales. Autocrítica. Tipo de conducta la cual se basa o depende de otra conducta verbal. Control aversivo. Se da cuando se utiliza un reforzamiento negativo para incrementar la respuesta esperada. Modelo de Skinner. Aplicaciones en la docencia. Pensaba que el control aversivo es demasiado prevaleciente. El refuerzo no es frecuente ni suele ocurrir en el momento apropiado. El alcance y la secuencia de programas no garantiza que los estudiantes adquieran las habilidades, pues no aprenden al mismo paso. Skinner recomendaba emplear mejor el tiempo de educación, ya que todos los alumnos no avanzan al mismo tiempo por los programas. Los objetivos conductuales son enunciados claros de los resultados que busca la instrucción. Van desde los generales a los particulares y es necesario especificarlos para cumplir el primer paso de la enseñanza y el aprendizaje. Cada objetivo conductual describe lo que el alumno estará haciendo cuando demuestre su avance y cómo se sabrá lo que ha hecho. Las 4 partes de un buen objetivo son: 1. El grupo específico de estudiantes. 2. Las conductas que van a realizar a consecuencia de las actividades educativas. 3. Las condiciones o contexto en que las van a realizar. Y 4. Los criterios para evaluarlos y determinar si los objetivos han sido cumplidos. Instrucción programada. Es una técnica de enseñanza autodidacta que consiste en la presentación de la materia a enseñar en pequeñas unidades didácticas, seguidas de preguntas de verificación inmediata. Máquinas de enseñanza. Fueron diseñadas para reducir al mínimo la tasa de errores en los alumnos. Presentaba material en pequeños pasos. En cada uno solicitaba una respuesta abierta a los estudiantes. Si éste acertaba, podía pasar al siguiente cuadro. Si no lo hacía, entonces se mostraba material complementario.
Programas lineales. Se estructuran de modo que todos los estudiantes pasen por ellos en la misma secuencia, respondan bien o mal en un cuadro. Programas ramificados. Están dispuestos de modo que todos los estudiantes avancen según cómo respondan las preguntas. Contratos de contingencia. Es un acuerdo maestro-alumno en el que se especifica qué trabajo completará el alumno y el resultado esperado por el desempeño exitoso de éste. El Plan Keller. Sistema de instrucción personalizada cuyas características principales son que el alumno establezca su propio ritmo, dominio del aprendizaje y el extenso estudio individual del material del curso,